Sí, familia, vamos a comenzar con el culto del día de hoy. Vamos a darle paso a la palabra de Dios. Ahí sí ya pueden tomar su lugar, los que están allá en la tienda, por favor. La cierran, la apagan y no quiero a nadie allá adentro, por favor. Con nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a abordar el verso 7 del capítulo 6, Marcos 6, 7, y tiene como título nuestra predicación: no hay autoridad sin sujeción. ¿Amén? ¿Cómo? No hay autoridad sin qué. Muy bien, Marcos 6, 7 al 13, esa va a ser la cita central con la cual vamos a dar nuestro sermón el día de hoy. Y dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no vistieran 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Bendito Padre, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana calurosa, Señor, pero sabiendo que tu presencia está con nosotros, sabiendo, Padre mío, que esta alabanza que te trajimos el día de hoy la has recibido, Señor, con las manos abiertas, la has recibido gozoso, Padre mío, porque somos tus hijos y tú nos has dado ese privilegio de poder llegar delante de ti, Padre. Te damos muchísimas gracias porque hoy en este día, Señor, como todos los domingos, tenemos la oportunidad de escudriñar tu palabra, de exponernos, Señor, a cada una de las palabras que tú nos quieres dar, nos quieres decir, nos quieres instruir, Señor. Te damos muchas gracias. Por eso es que en estos momentos pedimos a tu bendito Espíritu Santo que tome posesión completamente de nosotros, de nuestras vidas, para que de esa manera esta palabra pueda llegar directamente de tu corazón al nuestro y que todos nosotros podamos ser edificados a través de ella, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. La iglesia dice amén, gloria a Dios. Ok. Bueno, como vimos la semana pasada, ya ven que se dio esa situación en la cual los hermanos de nuestro Señor Jesús, sus hermanos de sangre, sus hermanos carnales, sus parientes, pues no creían en Él, ¿verdad? Y vino esa frase tan conocida de nadie es profeta en su propia tierra. Y pues nos dimos cuenta que desafortunadamente en la actualidad muchas veces nosotros, a pesar de que podemos criticar lo que sucedió en aquel entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Por esa familiaridad en la cual ya nos estamos encontrando, de decir, pues tengo una iglesia donde cada domingo voy y escucho la palabra, ahí está el pastor, ahí están los hermanos y todo eso, ya esa familiaridad empieza a engendrar cierto menosprecio, porque esa es una naturaleza del ser humano, porque el ser humano tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nos lleva a tener esa corrupción dentro de nuestros corazones. O sea,
¿cómo se podría decir así tajantemente? Llegamos a ser malagradecidos. Somos ingratos por naturaleza. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Entonces, así como aquellos tenían cierta familiaridad con Jesús porque lo vieron crecer, ¿verdad? Los vecinos, sus hermanos, es más, hasta su mamá, ¿verdad? Porque yo creo que los católicos se van a enojar con lo que digo, ¿verdad? Pero hasta su mamá había tenido tanta familiaridad con Jesús que ni siquiera ella iba a escucharlo predicar. Ella no se acercaba, ¿verdad? Sabemos, lo hemos visto en otras citas, donde incluso en alguna ocasión llegaron su madre y sus hermanos. Iban incluso por él porque muchos decían: es que está loco este hombre, anda diciendo que él es Dios y anda haciendo milagros y no sé qué tanta cosa. Y ellos fueron, su madre y sus hermanos fueron incrédulos a decirle: oye, ya párale, tranquilo. Entonces vemos que esa familiaridad produjo un menosprecio a nuestro Señor Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos cristianos, ¿verdad?, que podemos tener la Biblia a la mano y no la leemos, ¿verdad? Sabemos que podemos orar, es un recurso divino que el Señor nos ha dado, la oración, y hay veces que ni por los alimentos queremos orar. Tantas y tantas cosas en las cuales nosotros también mostramos un descuido tremendo para con esa relación que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, precisamente en el verso 6 de Marcos 6, ahí vimos que después de que había acontecido todo eso, dice en la parte B, dice: pero él seguía yendo a todas las aldeas a enseñar, ¿verdad? Él seguía enseñando, él seguía con su predicación. Y aquí nosotros necesitamos entender algo bien importante con lo que hoy el Señor nos va a hablar. O sea, con todas las problemáticas que nuestro Señor Jesucristo pudiera estar teniendo, esas decepciones, porque imagínense, o sea, Él era 100% Dios, pero también 100% humano, con esos sentimientos que tú y yo tenemos. Imagínense los sentimientos que tenía nuestro Señor Jesús en esos momentos que veía que sus propios hermanos, que su madre, que sus vecinos, que sus amigos tenían ese tipo de acciones de incredulidad hacia con Él. Pues lógico que se decepcionaba. Él se sentía decepcionado, se ponía triste. Había una situación sentimental en la cual, sin embargo, decía: yo sigo trabajando en lo mío, yo sigo haciendo lo que mi Padre me mandó a hacer. Y precisamente nosotros debemos de entender, empezando por allí, que si Dios nos ha llamado, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos un llamado. Y ese llamado muchas veces nosotros no lo queremos atender. ¿Por qué? Porque hay ciertas decepciones que podamos llegar a tener, sobre todo los ministros, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros hemos llegado a tener un grupo de gente que nos estamos discipulando y que vemos, ¿verdad?, que no hay fruto, el fruto que nosotros quisiéramos tener. Porque de que va a haber fruto, hay fruto, porque la palabra de nuestro Señor nunca va a regresar vacía. Pero a veces nosotros nos desesperamos al ver que no hay el fruto que quisiéramos tener, o que incluso nuestros ojos están mirando, ¿verdad?, sin ver esa visión que nuestro Dios tiene para cada una de esas personas posteriormente. ¿Y qué pasa? Que a veces viene cierta decepción, ya por eso no queremos seguir. ¿Qué pasa con muchas de las personas que salen y van a evangelizar? Van y tocan a lo mejor una puerta, o se van ahí al jardín del centro, a la Alameda, o a sus propios familiares, ¿verdad?, que estás queriéndolos evangelizar. Y cuando ves rechazo, ¿sabes qué pasa en nuestra naturaleza ególatra? Porque realmente ese es nuestro problema, que tenemos mucha egolatría, mucho orgullo, y no queremos que nos rechacen. Sentimos que es a nosotros a los que nos están rechazando. Sin embargo, aquí estamos viendo que no es a nosotros, es a Jesucristo, es a su palabra. Él es el verbo. Están rechazando su palabra. Entonces ya es situación de entre Dios y ellos. Pero nosotros, nuestro orgullo, ¿sabes qué nos hace sentir? Ganas de no volver a evangelizar a nadie. Y eso es una gran tontería. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer.
estar pensando que nos tenemos que sentir felices y dichosos de que todo el mundo nos diga, sí, quiero ir contigo a la iglesia, sí, por favor, léeme la Biblia. Eso no lo vamos a encontrar. Bueno, a lo mejor de repente, ¿verdad? Pero va a ser uno entre mil. Porque sí, también hay veces que a mí me ha pasado que la gente ya estaba nada más esperando, deseosa, a que le hablara uno de la palabra. Pero muchas veces, aunque inconscientemente la gente esté deseosa de que le hables de la palabra de Dios, a veces su religiosismo, sus costumbres, ciertos paradigmas hacen que cierre su corazón. Y por eso es que no vemos fruto inmediato. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos viendo un mandato que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos de aquel entonces y que lo sigue dando a todos nosotros, porque esto es parte de la gran comisión, ¿verdad? ¿De la qué? De la gran comisión, no de la gran omisión, ¿verdad? Porque ese es el problema, que muchos omitimos lo que el Señor nos habla a través de su Escritura. Miren, en esta primera frase dice, no vas por ti mismo, vas con la autoridad de Cristo. No hay unción sin dependencia de Dios. O sea, aquí tenemos que entender algo bien importante en este mensaje que el Señor nos está dando el día de hoy. O sea, por principio de cuentas, el Señor le dio autoridad, ¿verdad?, a todos sus discípulos, a los 12. Les dio autoridad, incluso de echar fuera demonios, ¿verdad?, de sanar gente. Pero lo principal fue que fueran a predicar el Evangelio, ¿verdad? Todo lo demás se iba dando por añadidura. Pero ¿qué sucede? Que para que esa autoridad pueda funcionar en la vida de un cristiano, antes que nada debe de haber sujeción a Dios. O sea, yo no voy a poder presentarme aquí en estos momentos delante de ustedes para decirles lo que la palabra de Dios nos exhorta sin que yo me sujete a lo que la palabra de Dios me exhorta también. ¿Me explico? Yo no podría, ahora sí que me ardería la cara de vergüenza de venir y hablarles del Evangelio, cuando el Evangelio yo lo estoy menospreciando por mi vida. Que mi vida es un desastre, que simplemente se ve que yo no me sujeto al Señor por el simple hecho de que yo les digo que hay que orar y yo no oro, ¿verdad? Les digo que hay que evangelizar y yo no evangelizo ni a nadie. O sea, hay muchas cosas en las cuales tú antes que nada debes de sujetarte a la palabra de Dios para que también tengas esa autoridad de llegar con la gente y hablarle del Evangelio. Y en el momento en que a Dios le plazca, esa persona pueda convertirse. No en el momento en que tú quieras, en el momento en que a Dios le plazca. Porque Él es el que va a convertir a la gente, no nosotros. Nosotros simplemente nos encargaremos de dar el mensaje. Y ya el Señor se encargará de dar el fruto necesario, ¿verdad? Y la palabra misma nos dice de esa manera también. Vamos a hacer la exégesis de Marcos 6, 7 al 13. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, aquí empezamos a hacer la exégesis de dos cosas que aquí estamos viendo. Eran 12 discípulos, ¿verdad? Él escogió a 12 discípulos no nada más así porque dijo, pues ahora sí que al azar, ¿verdad? O fueron a los que me encontré y fueron nada más 12, ¿verdad? Los que pudieron venir al apostolado, ¿verdad? Que yo les iba a dar. No, o sea, él ya lo tenía todo premeditado. ¿Por qué? Porque, ¿sí se acuerdan cuántas tribus había en el pueblo de Israel? 12 tribus. 12 tribus que se encargaron de avergonzar a Dios en todas las etapas del Antiguo Testamento, desgraciadamente, ¿verdad? Sabimos cómo, por más que el Señor les bendecía, les daba unción, les daba lo necesario y volvían a caer
principalmente en la idolatría, ¿verdad? Porque ese es el grave problema del ser humano, incluyendo a los cristianos. A los cristianos decimos, no, ya no tenemos imágenes, ¿verdad?, de nuestras casas. Pero hay veces que tenemos ídolos de carne y hueso, ¿verdad? O ídolos que son de papel, ¿verdad? Y que tienen por ahí a Benito Juárez, ¿no? Y que tienen ahí, esos son nuestros ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que así de la misma manera que el pueblo de Israel se encargó, las 12 tribus, hay esta tribu, sí, las 12 tribus se encargaron de ser insujetos a la palabra de Dios. Por eso es que perdían autoridad y por eso es que hasta la fecha nos encontramos con un pueblo que tiene una serie de maldiciones tremendas. Y apenas va saliendo una y luego ya le llegó la otra. Y va saliendo la otra y ya le llegó. ¿Por qué? Porque esa insurrección que tuvieron a nuestro Dios les causó todos esos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús vino a redimir, ¿verdad? Todos nosotros somos redimidos gracias a Él. Nuestra iglesia se llama redención por su gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la redención. Entonces, de la misma manera, Él, en símbolo de que habían 12 tribus que habían dejado de hacer lo que tenían que hacer, o bueno, pues como estamos en la etapa del redimir, van a ser 12 apóstoles también, que también de esos 12 apóstoles sabemos que de repente quedaron 11 nada más, pero luego Pablo llegó a suplir ese otro apostolado, porque tenían que ser 12 apóstoles. De hecho, precisamente son 12, ¿verdad?, sillas que están alrededor del trono de la gracia, ahí en el reino de los cielos, el lugar en que precisamente nuestro Señor Jesucristo les dijo que los iba a poner a ellos. ¿Por qué? Porque hicieron su tarea. De la forma que sea, pero ellos sí hicieron su trabajo. Porque si no hubieran hecho su trabajo, nosotros no estaríamos aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que nuestro Señor Jesús hace y hacía y seguirá haciendo, siempre va a ser con un propósito. Siempre va a ser con un propósito. Ahora, Él enviaba de dos en dos, ¿verdad?, a las personas, a los apóstoles, para que empezaran a llevar a cabo ese ministerio para el cual todos los cristianos somos llamados: predicar la palabra de Dios. Aquí cuando en primer lugar dice, y comenzó a enviarlos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, aquí no crean que empieza con la liberación de demonios. No, porque recuerden que dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué sucede? Que para conocer la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, necesitamos primero predicar. Sin predicación no podemos encontrarnos con la verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, realmente esa autoridad, no crean que vamos primero a estar echando fuera demonios y hacer danzas y esto y lo. No. Predicando la palabra de Dios. Es más, muchísimas personas en esta congregación han sido liberadas no haciendo exorcismos y una serie de cosas. ¿Saben cómo han sido liberadas? A través de la palabra de Dios. Hemos sido, porque ahora sí que cuando no estás en Cristo, el que esté libre de demonios, que aviente la primera piedra, ¿verdad? Si no estás en Cristo, estás lleno de demonios. Pero ¿qué sucede? Que cuando te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te trae esa libertad con la cual tú empiezas a vivir ya lejos del pecado, que eso es peor que cualquier demonio, ¿verdad? Hay mucha gente que llega a tener manifestaciones demoníacas, pero hay muchísimo más gente que tiene manifestaciones pecaminosas. Entonces, más importante, ¿verdad?, que la gente se concentre en que Jesucristo les dé libertad para que ya no sigan pecando. Eso es precisamente la intención primordial de nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano enviado por Cristo actúa en su nombre, no en el propio, y para la honra de Dios. O sea, en
empezando por ahí, estamos viendo esta enseñanza que el Señor nos está dando, que todo era en dependencia de Dios. O sea, no se trataba de llegar, ¿verdad? Como esos hermanos, ¿se acuerdan que llegaban y empezaron ahí en el libro de los Hechos? Vemos que hubo una anécdota de que querían echar fuera demonios, que decían, en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo les fue? Hasta encuerados, creo que dice la palabra, ¿verdad? Que salieron porque los demonios les pusieron una zarandiza. ¿Por qué? Porque no estaban sujetos a Dios, ni siquiera conocían a Jesucristo. Inmediatamente se ve que conocían a Pablo y escucharon, ¿verdad? Que ahí llegaba Pablo y predicaba la palabra de Dios, y empezaban a salir de moda. Yo quiero hacer lo mismo. Pero pues, ¿cómo iban a hacer lo mismo si ellos ni siquiera tenían una relación con Jesucristo? Entonces, así como lo dice esta frase, cada cristiano enviado por Cristo actúa en el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre, como desgraciadamente en la actualidad hay muchas personas que se paran en los púlpitos a decir, no, es que yo sané a tantos, y yo he sanado a aquellos, y he hecho milagros aquí, y he resucitado muertos, y unas de cosas de barrabasadas que se la pasan luego diciendo, porque quieren que la gente ponga su mirada en esa persona que está en el púlpito. Y esa es la peor herejía que el ser humano puede hacer. De hecho, esa fue la herejía que hizo Satanás, y por eso lo echaron para abajo. Satanás no quiso estar, porque muchas veces la gente piensa, no, es que quiso ser mejor que Dios. No, lean bien su Biblia. Dice que se quiso poner a la altura nada más de Dios. Quiso poner un trono a la altura del Dios Altísimo. Ni siquiera quiso estar arriba de Él, nada más a la altura de Él. ¿Y qué sucedió? Pues conocemos todos esa historia. Esa caída de Él y la tercera parte de los ángeles del cielo, que ahora son los demonios, todo eso surgió gracias a ¿qué? A que no quiso ponerse Él en el lugar que le correspondía y tener a Dios en el lugar que solamente a Él le corresponde. Entonces, eso es precisamente lo que aquí también estamos viendo. Aquí nuestro Señor Jesucristo les estaba dando esa enseñanza a sus discípulos, claramente, de que todo lo que hicieran, todo lo tenían que hacer en el nombre de Jesucristo, bajo la supervisión, bajo la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a veces, desgraciadamente, nosotros como seres humanos no queremos hacer. No queremos depender de nuestro Señor. Como les dije, hay veces que nos enfermamos y luego al hospital, el doctor, ya las últimas, que no, fíjate los doctores, vamos a orar. Cuando que lo primerito que tenemos que hacer es orar. O sea, que nosotros mismos sintamos esa dependencia que tenemos de nuestro Señor. Orar inmediatamente, Señor, yo sé que ahorita me pasó este accidente, o yo sé que tengo ahorita esta enfermedad, tengo esta situación. Señor mi Dios, por favor, dame la salida. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Que se vea esa dependencia que nosotros tenemos de Dios. Esa dependencia de Dios es la que te va a dar la unción, para que en el momento en que ahora tú llegues y quieras orar por otra persona, esa persona sienta el poder de Dios a través de ti. Porque eres una persona que se sujeta a Dios a través de la oración, a través del evangelismo. Te la pasas evangelizando a la gente, te la pasas hablando de Dios, estás bendiciendo a las personas que te rodean. Eso es lo que te va a dar la unción. No que alguien llegue y que con el saco diga, ahora te paso mi unción. Esas son tonterías que se han inventado los hombres. Eso no existe. Bueno, sí existe, pero en la chamanería y en cosas que no son de Dios. Los apóstoles jamás hicieron eso. Entonces nosotros tenemos que entender que si tú quieres ser usado por Dios, antes que nada tienes que depender de Dios. Tienes que estar sujeto a la palabra. Tienes que estar viviendo día con día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Aquí hay algo clarito, ¿verdad? Dice, me es dada
Y luego, en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, digan conmigo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mando. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la clave. Por principio de cuentas dice, toda potestad me es dada. O sea, no les está diciendo, toda potestad les es dada. Así que vayan, ¿verdad? Y lleguen, yo tengo la autoridad, y yo soy el profeta, y yo soy el apóstol. No, eso es algo totalmente en desacuerdo con lo que la Biblia nos enseña. Él es el que tiene toda potestad. Entonces, como Él tiene toda potestad y Él está presuponiendo que sus apóstoles tienen al Espíritu Santo, ellos van a ir en el nombre de Jesús. Ellos van a ir a evangelizar a las personas. Ellos van a ir y van a bautizar, no en su nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un solo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos viendo la muestra de lo que es la gran comisión. Por eso es que se le llama así, la gran comisión. Porque es algo en lo cual, si tú eres cristiano, debes de entender claramente que debes de obedecer. Por eso es que dice, y enseñen, que guarden todas las cosas, que obedezcan todo lo que yo les he dicho. Y esa obediencia es precisamente la que te va a llevar a depender completamente de Dios. Te va a llevar a ser sujeto a cada uno de sus mandamientos, a cada uno de sus estatutos, de sus decretos, porque Él es el Rey, Él sí puede decretar. Él ya dejó decretos en toda la Sagrada Escritura, en los cuales tú y yo nos debemos de someter, si es que somos sus hijos. Porque si no somos sus hijos, bueno. Continuamos con Marcos 6, 8 y 9 dice, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y que no vistan dos túnicas. Y aquí encontramos otra enseñanza que el Señor nos está dando, referente a qué? Referente a que si nuestro Dios nos está dando el privilegio de hablar de su Evangelio, hablar del texto sagrado, Él nos va a dar la provisión necesaria para que nosotros podamos estar llevando a cabo nuestro trabajo ministerial. Él nos va a estar proveyendo. ¿Y eso qué hace? Que sigamos dependiendo de Él, que nosotros dependamos de Él. Miren, hay veces que nos encontramos con ministerios en donde llegas y a lo mejor te encuentras con aire acondicionado, te encuentras con ciertos lujos, porque el pastor tiene una herencia y él dijo, bueno, yo quiero empezar a pastorear y para que se llene la iglesia voy a ponerla bien cómoda, al fin que tengo ahí una buena cuenta en el banco, ¿verdad? Y entonces voy a comprar esto, lo otro, aquello, y hacer que mi iglesia sea una iglesia atractiva. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Así existen desgraciadamente muchos ministerios. Y aquí nos está dando la enseñanza a nuestro Señor Jesucristo de que así no es como se debe de empezar un ministerio. O sea, no se trata de agarrar y, voy a evangelizar a fulanito de tal, pues lo voy a invitar al mejor restaurante para que vea que los cristianos somos de billete y que tenga cierta atracción, ¿verdad? Para que no, familia. O sea, tengamos mucho cuidado también con esa situación. Nosotros debemos de entender
que si tú vas a evangelizar a alguien, no necesitas incluso poner el pretexto de que no lo haces porque no tienes dinero. Porque aquí la Biblia te está diciendo que no necesitas dinero para estar haciendo lo que Dios te está mandando a hacer. Mientras tú obedezcas, el Señor se va a encargar de proveer. Y se los digo por experiencia, y muchos que me conocen de hace años saben de qué manera es como nos hemos manejado en este ministerio. Y el Señor va proveyendo y que salió y el Señor proveyó. Yo mismo me sorprendo, digo, ¿por qué? Porque hay veces que también la fe, digo, perdón, Señor, perdón tantas veces que me has mostrado que tú tienes la salida a una serie de cosas y yo me empiezo a preocupar, me empiezo a buscar salidas que no son las correctas, qué sé yo. Pero el Señor provee, el Señor se encarga de proveerte lo que sea cuando tu corazón está puesto en obedecer la palabra de Dios. De esa manera, ¿verdad? Dice, como dice la palabra también en Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas, no todas las cosas, porque también muchos lo han tergiversado, dice, y todas estas cosas. ¿A qué cosas se refería nuestro Señor Jesús? A la provisión necesaria para vivir, no lujos, ¿no? Porque luego esa cita la han usado también los de la prosperidad, ¿verdad? Ustedes vengan, busquen el reino, miren, vengan y traigan aquí un chorro de dinero y pactos, ¿verdad? Y primicias y queso, y todas las cosas que ustedes quieran se les van a dar. No, eso no dice la palabra. Está hablando de lo esencial, lo necesario para que tú puedas vivir, puedas respirar, puedas vestirte y ir y predicar la palabra de Dios. Esas son las cosas que el Señor te va a proveer. Esas son las cosas. Ya hay cosas que ya si tú trabajas en ello, ¿por qué? Porque existe la ley de la siembra y la cosecha. Claro, eso ya es otro tema. Pero mientras nosotros obedezcamos a nuestro Señor, no pongas pretexto. No, es que, si tuviera un carro, ahí sí sería yo evangelista. No, si yo tuviera una computadora así profesional, ahí sí yo podría, esa computadora la usaría para servirle al Señor. No, hombre, si yo tuviera, mientras tú tengas vida y estés respirando, tienes todo lo necesario para llevar a esas almas perdidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Amén. Cuando Dios envía, también provee gente que son canales de bendición para sus enviados a predicar. Y les repito, para muestra un poco, yo veo la mano poderosa del Señor. Y también entiendan, miren, nosotros ahorita que hablé de la ley de la siembra y la cosecha, debemos de entender esa parte, porque nuestro Señor Jesucristo nos habló claramente de la generosidad que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque es un círculo. Filipenses 4:13 es una cita bien conocida, pero muy mal interpretada, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Muchos lo usan así para dar alguna conferencia de éxito, ¿verdad? De esas conferencias así, Cristo que me fortalece. O sea, no es una frase de triunfalismo, sino más bien de esperanza. Es una frase en donde él está confiando en que a pesar de sus decadencias económicas que él tiene, pero Cristo le fortalece. Cristo le da esa fortaleza. Y luego continúa diciendo, dice, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, bueno, aquí hay algo que tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué le ayudaban a Pablo? Porque les predicaba el Evangelio. Empezando por allí. No ponía a hacer chistes o no se paraba a darles conferencias de superación personal. No llegaba a hacer proselitismo, ¿verdad? No llegaba a tratar de hacer obras altruistas para que de esa manera
No, les predicaba la palabra de Dios. Porque hay veces que confundimos lo que se debe de hacer desde el púlpito, y si lo confundes, te empiezas a salir de esa obediencia que tienes que tener para con el Señor. Es predicar la palabra de Dios. Entonces, si nos dice aquí claramente, y también ustedes son filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que Dios Todopoderoso. Eso es lo que siempre tú vas a estar buscando. Cuando tú estás viendo que una persona está siendo bendecida económicamente y bendice a otros, bendice a su comunidad cristiana, a su iglesia en donde él se encuentra, ¿qué sucede? Tú te pones feliz, no porque te vaya a engordar el bolsillo a ti. Esa es una gran, digan conmigo, gran evidencia de que esa persona se ha encontrado realmente con Dios. Y esto no es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de gratitud, familia. Porque hay veces que la gente sí es muy buena para levantar las manos, y hoy nos tocó hablar, no es que yo lo quisiera hablar, es una predicación expositiva, consecutiva, hoy nos tocó hablar sobre este tema también. No es el principal, pero es parte del tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué sucede? Que aquí la gente, cuando llegaba y le empezaba a dar esas dádivas a Pablo, él decía gloria a Dios, porque el Evangelio ha hecho efecto en estas personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí, pues no, sí, alabado sea el Señor, levanto mis manos, me postro, me arrodillo, grito, esto, pero cuando se toca el tema de ahora las ofrendas, ahora los diezmos, no, como que los diezmos no, son del Antiguo Testamento, no, pues cómo, y que esto y lo, sí, pero había muchas maneras que tenías según de adorar. Cuando que la Biblia te dice que a través de tu dinero, a través de tus ofrendas también vas a expresar la adoración al Señor. Pues por eso es que Pablo está diciendo, estoy hablando del Nuevo Testamento, no me estoy yendo a Malaquías 3:10, ¿verdad? No, es que en el Antiguo Testamento sí maldecían, ¿verdad? Los que no ofrendaban, sino aquí a nadie se está maldiciendo. Aquí más bien se está viendo como muchos que no queremos ser generosos, estamos desperdiciando esa cuenta que el Señor nos está dando la oportunidad de tener en el reino de los cielos. Luego dice en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, se dan cuenta cómo nuestro dinero también es un sacrificio, es algo que es como olor fragante que llega delante de nuestro Señor. O sea, no simplemente el que le cantemos, no simplemente el que nos hinquemos, no simplemente el que oremos, sino también cuando nosotros, para la obra, claro que está, ¿verdad? Para la obra del Señor, para el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio se está predicando en mi vida. Y ese es un fruto que viene a nacer dentro de mí y me hace ser generoso porque Dios está siendo generoso conmigo. ¿Amén? No, amén, a lo mejor ya se están enojando conmigo. La Biblia lo dice. Luego dice en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él va. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata del mundo entero? O sea, vean, aquí simplemente Dios no es deudor de nadie. Sin embargo, se está dando una promesa para todas aquellas personas, todos aquellos hijos de Dios que a través de sus finanzas honran a Dios.
honran a su iglesia, honran a su pastor, honran el reino de los cielos, porque todo eso es para eso. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Nosotros en los miércoles en el seminario estamos viendo precisamente cómo se empezó a expandir el evangelio, cómo se expandió el cristianismo desde la iglesia primitiva, y todo aquello ocupaba recursos también, ¿verdad? Ocupaba recursos. ¿Pero por qué? No porque ellos sacaran de sus cuentas, no porque ellos estuvieran, ay, la herencia fue con eso. No, iban siendo suplidos en el camino. Ellos iban a predicar, iban a hacer esto, y la gente llegaba y decían, oiga, apóstol, y así pasó, pero en ese momento eran los apóstoles. Oiga, apóstol, que esto, mire, tome este dinero. Ay, qué bueno que me estás dando este dinero, porque la iglesia fulanita necesitaba también dinero para poder salir de los problemas alimenticios que tenían. Tomaban ese dinero, lo repartían entre ellos. Una situación en la cual sin esos recursos no hubieran podido subsistir. ¿Pero por qué llegaban los recursos? Porque primero hacían lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Vayan y prediquen, no necesitan llevar comida, no necesitan llevar esto, no necesitan lo otro, no. Se les va a suplir lo necesario, porque Dios va poniendo canales de bendición. ¿Cuántos queremos ser canales de bendición? Pero pues aquí está la clave para ser canales de bendición. La misión no depende de los recursos humanos, sino de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo amén a eso? Es la fidelidad de Dios la que nos va a dar la oportunidad de ver personas como ustedes escuchando la palabra, de ver personas como ustedes felices de venir un domingo a estar con la familia de Dios, a estar con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Precisamente por la fidelidad de Dios. No es nuestra fidelidad, porque la verdad es que nosotros no somos fieles, pero cuando Cristo está en nosotros, Él nos comparte también esa fidelidad. Él nos da ese don, por eso se le llama don de fe. Es un regalo que Dios nos da, de tener fe en lo que debemos de tener fe para poder vivir quieta y reposadamente. Marcos 6:10. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Bueno, aquí estamos viendo una situación que se vivía sobre todo en aquel entonces. Ahorita pues ya es muy difícil, ¿verdad? Por la inseguridad y todo lo que se vive en estas épocas. Que uno llegue a organizar un lugar y que te quedes a dormir, no hay en su casa. O sea, esas eran cuestiones también un poquito de cultura, por así decirlo. Pero sí es algo bien importante que aquí nos está dando una explicación el Señor de una manera espiritual. Miren, yo soy de la Ciudad de México, pero Dios me trajo a esta ciudad de Celaya con un propósito. Y el Señor me trajo con un propósito, y lo hemos visto cuál ha sido ese propósito. No sé si ustedes sepan, pero estadísticamente el estado de Guanajuato es el estado más difícil para el evangelismo. Es el estado que menos porcentaje de cristianismo tiene. Y nuestra ciudad es una de las ciudades de Guanajuato que menos porcentaje también de evangelismo tiene. Curiosamente ha habido gente que me dicen, porque se ha evangelizado a mucha gente de allá de la Ciudad de México, amistades, familiares, la mayor parte de la gente que conocí en mi vida, la conocí allá en la Ciudad de México. Y me han dicho, vente para acá, levantes una iglesia y aquí vas a tener muchísimos discípulos, muchísimos congregantes. ¿Qué estás haciendo batallando allá con toda la delincuencia que hay?
¿Qué estás haciendo allá batallando con tanto religiosismo? ¿Por qué? Porque eso sí es el estado menos evangélico y es el más católico de toda la República Mexicana. Cosa curiosa, ¿verdad? Venga a la Ciudad de México. Un hermano de Estados Unidos me dice: carnal, si tú te vienes acá, ya hasta te tengo el local y todo para que aquí montes tu iglesia y que bla, 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 y bla, bla, bla. Sin embargo, yo me he metido en oración con el Señor y precisamente me ha dicho: si te puse allí en Celaya, es porque es donde hay necesidad. O sea, si tú estás en Celaya y estás predicando bíblicamente, es porque ya hay mucha necesidad de eso. A lo mejor te puedes encontrar con muchas que se dicen ser iglesias, pero desgraciadamente y con tristeza, muchas no están predicando realmente la Biblia, sino tradiciones religiosas. Entonces, digo: Señor, lo que tú me digas, ahí te planteo, pues ahí te quedas. Así, o sea, así literalmente es la manera que el Señor habla. Y cuando yo leo esto y me voy a comentarios teológicos, no solamente lo que el Señor me habló a mí, sino comentarios teológicos de teólogos muy reconocidos, lo mismito fue lo que está hablando en esta porción del Evangelio. Por eso miren esta frase, dice: donde Dios abre puertas, ahí permanece el siervo. La fidelidad en la misión implica constancia, no oportunismo. Un siervo, y estoy hablando en general, no solamente de los pastores, todos nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? O sea, todos nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios también somos siervos, porque la palabra de Dios dice que tú y yo ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores del reino de Dios por el simple hecho de ser cristianos ya. No necesitas ser pastor, evangelista, profeta, no necesitas un ministerio de ese tipo. Ya desde el momento en que eres hijo de Dios, ya tienes el ministerio de la reconciliación. Eres embajador del reino de los cielos. Entonces, hay veces, ¿por qué dice aquí oportunismo? Porque hay veces que, no, pues es que tuve la oportunidad de que en Cancún conocí a unas personas y me fui allá a las misiones a Cancún. Qué casualidad, ¿verdad? Que en Cancún, ¿verdad? ¿Por qué no aquí en la Sierra de Guanajuato, verdad? Fíjense, en Cancún hay muchísimo cristianismo, y aquí en Celaya, aquí en Guanajuato, que es donde más misioneros, más evangelistas se necesitan, muchos oportunamente se van a otros lugares. O sea, no quiero hablar de más, ¿no? Porque tengo amigos que los quiero mucho y no quiero que me vean por internet, pero en serio, vámonos a España, ¿no? Curioso, ¿verdad? Y aquí está nuestra ciudad con tanta necesidad. O sea, todo el mundo necesita misioneros, pero ¿sabes dónde más? Aquí, donde estamos. Aquí nos plantó el Señor, aquí tenemos que trabajar. Que ya ahora sí, mira, antes tenía el 1% Guanajuato, ahora ya subió al 10%. Mira, a lo mejor así funcionó lo que el Señor me está dando por mi obediencia, me dio la unción y he estado trabajando y ha habido mucha gente que se convierte a través de mí. Pues ahora sí, a ver, vamos a otros lugares. La misma Biblia lo dice, nuestro Señor Jesús primero mandaba a que evangelizaran en su ciudad, que luego se salieran a la que sigue y luego ya todas las naciones, pero primero en donde Dios te plantó. Eso debemos de entender, donde Dios nos plantó, allí es donde debemos nosotros de conservarnos. Repito la frase: donde Dios abre puertas, ahí permanece el siervo. La fidelidad en la misión implica constancia, no oportunismo. Ser constantes. Que estoy evangelizando a mi familia, y sigue siendo constante, sigue evangelizando. Busca estrategias, métete a los cursos, vete al seminario, haz lo que sea necesario para que tengas todo el conocimiento, todas las estrategias
para seguir evangelizando en donde Dios está plantado. Amén. Miren, vean lo que dice 1 Corintios 15:58, por favor. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estemos firmes, estemos constantes, familia. Hay una frase coloquial, ¿verdad?, que dice: la constancia hace al maestro. Seamos constantes. No nos cansemos de hacer lo bueno, dice la palabra, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien. Seamos constantes. Si nuestro Señor Jesucristo, que lo deberíamos de desesperar, no sé ustedes, pero yo luego digo: hijo Señor, ¿cómo eres tolerante con este siervo inútil? Que tantas cosas, tantos retrocesos que muchas veces llegamos a tener. Y nosotros no queremos ser tolerantes a la gente que le llegamos a evangelizar, a predicar. No queremos ser tolerantes con muchos amigos, con muchas familias. Nos volvemos religiosotes. No, más me invitan a sus fiestas, yo no voy. Chusma, son bien pecadores. No, yo qué voy a estar ahí juntándome con esa gente que es un intolerante. Si fueras igual o peor. Necesitamos entender que todas las almas requieren de nuestra constancia en la predicación de la palabra. Darles ese consejo que algún día alguien nos dio a nosotros, para poder entender, para poder ser libres de esa condenación en la que nosotros nos encontrábamos. Continuamos, Marcos 6:11. Dice: y si en algún lugar no los recibieran ni los oyeran, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a ellos. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que en aquella ciudad. No es a ti a quien te están rechazando, entiéndelo. No es a ti. Y si tú estás evangelizando a alguien, siempre debes hacerle entender que no es a ti a quien van a rechazar, sino que es a nuestro Señor Jesucristo. Y que realmente esa condenación en la que ellos se encuentran va a permanecer mientras esas personas sigan en sus religiones paganas, en su ateísmo, en esa lejanía que tienen de nuestro Señor. Debemos de hacerlo entender esa gente. O sea, aquí era un hebraísmo, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo muchos hebraísmos en esta instrucción que Jesucristo les daba a sus discípulos. Eso de agarrar y salir y de sacudías, estabas dándole a entender a esas personas precisamente que estaban cayendo en el error más grave que cualquier ser humano puede caer. Están rechazando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en base a ese tipo de testimonios, posteriormente los discípulos supieron cómo estar evangelizando en todos los lugares. El rechazo no detiene la misión, solo confirma la fidelidad. O sea, cuando tú tienes una serie de rechazos, en esos momentos, como les decía desde un principio, no es para que nos desanimemos. Ay, no, pues se ve que yo realmente no soy evangelista. No, pues mejor otros, ¿verdad? No, se ve que yo no fui llamado para eso. No, se ve que no, yo ni pastor he de ser, yo creo que me correspondía el llamado. ¿Qué? Porque pues veo que la gente no da fruto. Veo que pasan los años y la gente sigue en sus pecados, sigue en esto, y te empiezas a desanimar. Eso es lo peor que puedes hacer.
¿Por qué? Porque cuando tú eres realmente fiel a la obra de Dios, ¿qué va a suceder? Que esa misión no se va a detener por nada. O sea, ahí el Señor nos ha prometido claramente que la iglesia va a prevalecer. Nada ni nadie va a poder acabar con la iglesia. Esta es una iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Entra dentro de esa promesa. Tu vida es una promesa. Y si tu vida ha sido una promesa, esa promesa que el Señor te ha hecho va a ser cumplida tarde que temprano. No se debe de detener esa misión para la cual fuimos todos nosotros llamados. Miren en Hechos 13, 49 al 52. Hechos 13, 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, ¿se dan cuenta cómo el rechazo que estaban teniendo todos los cristianos? Incluso, ¿qué estaba sucediendo? Que ya estaban legalizando la persecución en contra del cristianismo. Desde allí es desde donde se empezaba ya a manifestar esa persecución en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que el mismo Pablo le llegó a hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ellos, en vez de ponerse todos tristes, tenían el gozo del Espíritu Santo. O sea, si nosotros somos fieles al llamado que Dios nos ha dado, en el momento en que tú le prediques a alguien la palabra de Dios y esa persona te rechaza, no debes de contristarte, que te dé gozo. ¿Por qué? Porque te está pasando lo mismo que a los héroes, a esos verdaderos héroes llamados apóstoles, a esos verdaderos héroes llamados mártires de la persecución de la iglesia cristiana. Te está pasando lo mismo que al maestro de maestros, que perseguían hasta sus propios familiares. ¿Qué no nos va a pasar a nosotros? Pero si tú no estás siendo rechazado y todos te ven bien, es porque no estás haciendo las cosas bien. Porque a lo mejor estás diluyendo, ¿verdad? Estás queriendo así como que quieres caerle bien a toda la gente, y por quererle caer bien a toda la gente estás cayendo en pecado tú también. Y como estás cayendo en pecado, pues por eso no te ven mal, que eres parte del club, eres parte de... ¿Me explico? Pero cuando tú estás hablándole a la gente constantemente de la palabra de Dios, tú al estar hablando a la gente de la palabra de Dios, tú reunirte con la familia, con los amigos, y que todos andan emborrachándose y tú no te emborrachas, que anden ahí con el cigarro y tú no tomas ningún cigarro, que anden echando de groserías y tú no dices ninguna mala palabra, nada más con ese simple hecho la gente se empieza a sentir juzgada por ti. Se empiezan a sentir juzgados, y al sentirse juzgados por eso te empiezan a ver mal. Regocíjate, porque el día de mañana esa molestia que están teniendo ellos se va a convertir en admiración. Van a admirarte tarde que temprano, y se los digo por experiencia. Y en ese momento que te empiecen a admirar es donde ahora sí vas a empezar a administrarlos con la palabra de Dios, porque ya te están respetando, porque vieron primero tus acciones, antes que las palabras vieron tus acciones. Ya te están teniendo respeto, te piden que ores por ellos. Oye, tú que estás más cerca de Dios, oye, mira esto y mira lo otro, porque estás haciendo lo correcto. ¿Sí me estoy explicando, verdad, familia?
No todos recibirán el mensaje, pero todos deben de oírlo. El siervo es fiel, aunque lo rechacen. Les voy a decir una cosa, y espero que no se ofendan, pero muchos de los que están aquí están recibiendo el mensaje, pero algunos no lo están recibiendo. ¿Y saben en qué me doy cuenta? En su vida. Va pasando el tiempo y digo, no, pues religiosamente han estado viniendo a la iglesia, pero algún día no me voy a desesperar. No me voy a desesperar porque sé que algún día esa palabra va a tocar hasta lo más profundo del corazón de esa persona que no ha recibido el mensaje de la manera correcta. Y de la misma manera a ustedes les debe de suceder con las personas a las que estén ministrando, a las personas a las que les estén hablando del Evangelio, que las están queriendo rescatar de ese lugar terrible en el que se encuentran y en el que se van a encontrar, en la muerte eterna. Continuamos, ya es los últimos versos de Marcos 6, 12 y 13, dice, y saliendo predicaban, ¿qué dice ahí? ¿Predicaban qué? Que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Pero qué era lo primerito? Predicaban la palabra de Dios. Esa es la gran comisión. Esa es la manera esencial en la cual nosotros estamos dándole gracias a Dios. Porque verdad que la palabra dice, da de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia has recibido. Tú recibiste la palabra de Dios a través de él. Ahorita estás recibiendo la palabra de Dios a través del pastor. Bueno, de la misma manera, si tú eres una persona agradecida, tienes que hacerlo con todas las personas con las que te encuentres. Busca las estrategias. Hay diferentes estrategias, pero predica la palabra de Dios. Hazle ver a la gente que lo que tú estás viviendo es algo hermoso, que lo que estás tú viviendo no es algo aburrido. Ayer estuvimos con unas amistades ahí en una casa, en donde precisamente ellos están como vacunados porque un familiar muy religioso les quiso hablar del Evangelio y los vacunó. Y desde que les empecé a hablar de nuestras convicciones, les dije, no somos como aquel. Nosotros no somos esos religiosos que, ay, no, es que ya ni se quieren juntar con nosotros, ya, ¿por qué? Porque, no, es que te voy a decir algo. Ustedes, su problema no es su religión. Ustedes, su problema es que no leen la Biblia. El problema está en que no conozcan la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a incitar a que la gente lea la palabra de Dios, solitos se van a dar cuenta de que están en el lugar equivocado, de que Cristo no es una religión, es una relación, de que nuestro Señor Jesucristo no nos está mandando a hacer denominaciones, que los bautistas, que los pentecostales, que los católicos, que los mormones, no, todas esas han sido fundadas por hombres, todas las religiones. Pero el cristianismo verdadero no es una religión, es esa relación que nuestro Señor Jesucristo diseñó para que todos viviéramos en Él. Pero solamente hay un mapa para poder llegar a Él. Es la Biblia. Es la Biblia. Incitemos a que las personas lean la Biblia también. Cuando tú empiezas a incitar a que la gente lea la Biblia o la lees con ellos, empiezan a ser tocados por el poder de la palabra. Y ahí es donde viene esa fe salvífica para que ellos salgan de esa condenación en la que se encuentran. La obediencia produce fruto. El reino avanza donde se predica, se arrepiente y el resultado se sana, se liberta y hay vida eterna.
Ese es el resultado de la predicación. Pero para predicar necesitas ser obediente. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres dar mucho fruto? Sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente a la gran comisión. Esa es la forma. Hay muchas maneras de expresarle nuestro amor a Dios. La mejor es salvando almas del infierno. Es la mejor manera de expresarle nuestro amor al Señor. No solamente con nuestro cántico, no solamente con nuestras manos, no solamente con nuestras ofrendas económicas. No, esas almas, tener pasión por las almas perdidas, familia. Pónganse de pie, por favor. Miren, aquí en Hechos, esta va a ser nuestra cita que nos va a llevar a la aplicación de lo que nosotros debemos de llevar a cabo con esta enseñanza que tuvimos. Dice en Hechos 2:36 al 42, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí saben quién estaba diciendo estas palabras? ¿Quién? ¿Pablo? El apóstol Pedro, afuera del aposento alto. Fue el primer sermón de la iglesia. Ellos se encontraban en el aposento alto cuando precisamente se estaba inaugurando la iglesia de Jesucristo. Llegó el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Había alrededor de 120 personas ahí congregadas. Ahora sí, entre esas 120, ahora sí estaba la mamá de Jesús y sus hermanos, porque ahora sí ya estaban creyendo. Ya, es más, hay dos epístolas en el Nuevo Testamento, la de Santiago y la de Judas, que eran hermanos carnales de Jesús. Y en el aposento alto llegan al Espíritu Santo, y toda la gente que estaba afuera empezaron a ver las maravillas y prodigios que estaban sucediendo en ese lugar. Que empezaron a entenderse, muchos que hablaban de diferentes idiomas se empezaban a entender entre ellos. Habían lenguas angelicales. ¿Quiénes están borrachos? Pero Pedro sale y da el primer sermón ya como iglesia. Pedro aprendió todo lo que Jesús les enseñó en Marcos 6, 7 en adelante, que es lo que acabamos de ver. Sus discípulos de Jesús aprendieron cómo tenían que hablarle a la gente para que fueran verdaderamente conquistados por el Evangelio. Y repito, Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibieron el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí encontramos cómo Dios nos da ciertas evidencias de que la gente realmente
empezó a vivir una vida de salvación. Aquí encontramos que la gente se empezó a bautizar. No porque el bautismo te dé salvación, porque hay veces que la gente también ha confundido esto así. Y piensan que, como Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense, como que dicen, ese es el requisito, arrepentirme y bautizarme y ya soy salvo. No. Él cuando dice arrepiéntanse hay una coma, dice bautícense. ¿Por qué? Porque el bautismo es el resultado de que te arrepentiste. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Eran los que se bautizaban hace poquito, se les habló de esta parte. Tú, por el amor que le tienes al Señor, porque ya tienes tu convicción, porque ya eres salvo, el resultado de tu salvación es que quieres ir a las aguas para que a la gente les digas, yo soy cristiano y yo voy a morir con Cristo y resucitaré juntamente con Él. Eso es el significado del bautismo. Pero ¿qué sucede? Que precisamente la gente, al verse compungida y al haber sido expuesta a la palabra de Dios, en ese momento ellos vinieron en arrepentimiento y fe, y ese arrepentimiento y fe los llevó a bautizarse. Pero hay algo bien importante y por eso está escrito aquí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros somos una iglesia apostólica, debemos de entender claramente que todos los libros que los apóstoles dejaron en la Santa Escritura es para que vivamos en ellos. No para que los veamos, es que se le aparece entonces, no, la palabra viva. Esa es la manera en la cual tú y yo damos evidencia de que somos cristianos, familia. Perseverar en la doctrina, perseverar en las enseñanzas, perseverar en la lectura de la Biblia, perseverar en evangelizar, perseverar en venir a la iglesia todos los domingos, perseverar en estudiar la Sagrada Escritura. Esa perseverancia es la que nos va a permitir dar evidencia a nuestro Dios de que verdaderamente pertenecemos al reino de los cielos. La misión no es nuestra, es de Cristo. No es por nuestra fuerza, sino por su autoridad. No es para nuestro éxito, sino para su gloria. Eso lo tenemos que tener bien claro. Todo es por Él y todo es para Él. Fuimos creados por sus propósitos. Y todo lo que hagamos es para darle honra, para darle gloria, para darle todo el poder a nuestro Señor Jesucristo. Él nos comparte de su victoria. Él nos comparte de su unción. Él nos comparte de su evangelio para que nosotros podamos también ser sembradores de esa semilla. Pero siempre es para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por habernos hablado el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha dado la oportunidad de despertar esos sentidos espirituales y poder recibir este tema, esta palabra, este mensaje de vida eterna, para que nosotros podamos caminar en el Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir siendo obedientes a cada uno de tus estatutos, mi Señor. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Río
queridos hermanos. Vamos a disfrutar en este momento.